Verón, ahora es el momento de la palabra de Dios. Y para eso invitamos a nuestro hermano Augusto Montoguerrero, que es el encargado de la predicación. Gracias, Jim, por el micrófono. Buenos días. ¿Cómo están? Hoy es el domingo día. ¿Todos están alegres? Amén. Cuando oímos hablar de los fariseos, mayormente se habla mal de los fariseos, ¿no? Que los fariseos son hipócritas, los fariseos, pero los fariseos tenían algo muy bueno que muchos de nosotros no tenemos o no hacemos. Los fariseos estudiaban las escrituras. Los fariseos eran capaces de memorizar los versículos más grandes de la Biblia y los repetían de memoria, que muchas veces nosotros no lo hacemos. Pero los fariseos no eran tan malos como nosotros lo tenemos, no eran creyentes, eran religiosos. Y un religioso no es creyente. Y en las iglesias a veces hay por ahí uno o un religiosito que está por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud de un religioso que nosotros parece que hemos estudiado? Nosotros percibimos en el espíritu lo que nosotros somos incapaces de saber quién es salvo, quién no es salvo. Eso es imposible. No podemos decir este es salvo, este no. Pero algo que tiene particular el religioso no peca. El religioso mira los pecados de sus hermanos. Él es el que confiesa los pecados de los hermanos. Ellos son muy diferentes y muchas veces ocurre en las iglesias, personas así. Una vez un pastor habló algo de esto, de los religiosos, y dijo que el religioso, si yo me cuento un chiste, no se va a reír. Porque si yo me cuento un chiste en el púlpito, ¡ay, cómo va a ser eso! No, el púlpito no es para eso. Entonces, se contó un chiste, pero le dijo a la congregación, cuando yo termine el chiste, entonces todos se miran para ver quién es el que no se ríe. Entonces, los que no se ríen son religiosos. Me voy a contar un chiste. Cuando termine el chiste se van a mirar, ¿sí? Para ver quién es y quién no es. Un chico entra a una heladería y dice, señor, ¿de qué sabor tiene su helado? Ahí está escrito en la pizarra, en la pizarra está escrito, ya. Me da uno de cerramos los lunes. Muy bien, bastante religioso. Sí, no está tan bueno. Pero los peruanos no traen contexto. Pero por lo menos sí. Eso, sí. Yo estaba en Colombia y me reí. Oramos. Señor, damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por habernos escogido como parte de la familia de Dios, parte de tu pueblo, de tus hijos. Bendito Dios, gracias por este milagro que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este día, Padre, por lo que tú tienes para hablar. Que te ruego que seas tú hablando, bendito Dios, que sean solo tus palabras las que yo pronuncie tus labios. Te ruego que nosotros
Pero vamos a una bendición especial para aquellas familias que están en conflicto, cualquier necesidad, cualquier preocupación, para que tú ores hoy. Y si alguien no te conoce, bendito Dios, que quieras hacer el milagro de la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5. Bueno, yo creo que no es religioso porque todos se han reído. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Atento. Este texto de Isaías, capítulo 5, 20, pues denuncia a los que mezclan lo bueno con lo malo, lo que hacen énfasis en el pecado y para después lo llaman virtud, como si fuera una virtud. Y esto ocurría en la época de Pablo, cuando Pablo era Saulo. En ese tiempo ocurría, y lo que hacía Saulo es que miraba con desprecio el sacrificio de Jesucristo. Él miraba con desprecio todo lo que se hablaba de Jesucristo. Pero él era el único, ellos eran los únicos que en verdad eran los cristianos verdaderos. Entonces, ellos tenían un celo, pero muy marcado, cuando los cristianos comienzan a crecer, y este Saulo ve que esta religión, que para él era una secta, se llenaba de creyentes, y esto no le gustó, porque dijo, esto es peligroso para nosotros, para nuestra secta. Entonces dijo, voy a hacer algo. Voy a tener que terminar con esta iglesia, que él llamaba el camino. Entonces él comienza la persecución. Y miremos Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando él estaba yendo a Damasco para seguir capturando a los creyentes, entonces ahí se le aparece el Señor, y ahí es donde el Señor lo salva y lo nombra su apóstol. Entonces ahí, después de esto, cuando él escribe, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces quiere decir que cuando uno se convierte al Señor, no más pecados. Muchas veces pensamos así, no más pecados. Y nosotros pensamos de que es así. ¿Por qué? Porque Pablo no la pasó bien. Porque Pablo, después de convertirse, en el capítulo 7, versículo 5 de Romanos, él dice algo que pone en alerta a todos. Dice, porque no hago el bien que quiero. Sino el bien que yo quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. Entonces, él decía que uno es una nueva criatura, uno es una nueva persona. Entonces, ¿qué pasaba con Pablo? Estaba cayendo nuevamente, pero no era eso lo que él se refería. Lo que pasa es que su yo nacido de nuevo de Pablo y una restante inclinación al mal
lo empujaba a sentir deseo de hacer el mal. ¿Por qué? Nosotros estamos convertidos, pero todavía el principio del pecado vive en nosotros. Y tenemos esa lucha. Siempre hay esa lucha de que la carne quiere hacer lo que quiera, el espíritu dice, no, no hagas esto, pero la carne mayormente quiere hacer lo malo. ¿Para qué? Para pues alejarnos del Señor. Entonces, esto es lo que hacía Pablo. Pero cuando él está en Romanos es porque el principio del pecado todavía estaba en su ser. Él sentía deseos, pero nunca cayó. Pero él nunca hizo lo malo. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para vivir como Pablo, para poder soportar esas tentaciones, esas luchas y no caer? ¿Qué podríamos hacer nosotros para seguir siendo victoriosos y nunca caer? Pablo nos dice de que después que conocemos al Señor, tenemos que vestirnos de una manera diferente. El Señor nos da un vestido nuevo que está impregnado de amor, y ese es el vestido que si nosotros llevamos nos va a permitir que podamos vivir siempre en victoria. Les invito a ver Colosenses capítulo 13, versículos 12 al 17. Colosenses 3, 12. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entrañable misericordia. Nos compadecemos del hermano que está sufriendo. Los hogares en conflicto nos ayudan a compadecernos porque sentimos pena que esté ocurriendo, que haya tristeza, hayan esa clase de luchas en los hogares que se supone no debieran existir. Benignidad es siempre, no se trata siempre de ser una buena persona, se trata siempre de amar al prójimo, interesarnos por su situación, qué problema pueda tener, acercarnos mientras podamos para que seamos nosotros de bendición para ellos y podamos alentarnos, porque estas situaciones en verdad que entristecen, y lo que quiere el enemigo es alejarnos de Dios cada vez que ocurren estas cosas. Humildad. Considerar a otros mejores que yo. Yo considero a otros mejor que yo. Eso es humildad. Que considerar al otro que es mejor que tú en todo lo que es tu vida. Mansedumbre. Una actitud humilde. Una actitud humilde, sencilla, tranquila.
paciencia, soportándoos unos a otros. Es la paciencia que deberíamos tener en los fracasos, los hermanos que fallan, los problemas que ocurren. No podemos mirar mal a un hermano que falló. Tenemos que tener sabiduría y sobre todo el amor que se manifiesta en nuestras vidas hacia nuestros hermanos que han fallado por cualquier razón. Y tenemos que acercarnos y darles un abrazo para que se sientan bien. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. No hay conflictos cristianos que duren mucho tiempo. Mayormente se arregla la situación. El mismo Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos molestar. Somos una iglesia donde hay diferentes nacionalidades, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de actuar, diferente educación. Entonces tenemos que comprendernos cada uno de nosotros y tenemos que estar siempre de una u otra manera de acuerdo con nuestros hermanos, perdonándonos en todas las situaciones que pudieran ocurrir. Perdonarse unos a otros. Hay personas que no piden perdón, pero tenemos que perdonarlos. Una vez me dijeron, porque yo fallé, traté a un hermano que éramos muy buenos amigos, pero yo fallé. Entonces yo dijo, perdóname, le digo, porque la Biblia dice que tengo que pedir perdón. Entonces me dijo, sí, te perdono, pero ya no es lo mismo. Y yo entendí eso. Yo lo comprendí. Porque yo puedo hacer bien pata con Jim. Somos bien amigos. Bromeamos y todas cosas, pero si yo lo hiero lo más profundo de sus sentimientos, él me perdona, pero ya no puede ser lo mismo. Y si alguien se mete con mi familia y tratas de lo peor a la familia, algo que me hiere, entonces yo no puedo estar, ya no podemos ser la misma persona. Tendríamos que orar mucho, mucho para que Dios sane ese herida. Podamos quedar como buenos amigos como éramos antes, pero no es fácil, no es fácil. Tenemos que perdonar. ¿Y qué es el perdón en los hogares? Por ejemplo, hay maridos que no perdonan a las mujeres. Hay mujeres que no perdonan al marido. Y lo más triste de todo esto es que algunos hijos salen de parte del culpable. Apoyan al culpable, apoyan a la culpable. Y entonces toda esta situación, ¿por qué? Porque el que está reinando en ese hogar, el centro de ese hogar, no es Dios. Es el otro Dios que se ha metido, porque su misión es dividir, echar por los suelos los matrimonios, los testimonios. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo siempre uno de mis ministerios ha sido, desde que yo me convertí al Señor, desde que pude terminar mis estudios, los matrimonios. Porque es algo que yo he vivido cuando niño. Nosotros hemos vivido en un matrimonio muy lamentable, tenemos muchos malos recuerdos. Entonces yo me tracé una meta, los matrimonios, hay que sostenerlos, hay que ayudarlos, tenemos que acercarnos. El pastor las ovejas de acá son las ovejas del pastor. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él le dice, claro, Señor, ¿cómo cree que no te voy a amar? Después le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Uy, total, que ellos lo aman más que yo. Pero lo que quiere decir el Señor es que apacienta a mis ovejas. Nosotros tenemos que acercarnos a las ovejas. Hay muchas personas que no hablan, no cuentan nada, son demasiado herméticas. Tenemos que acercarnos para ver cómo la están pasando, cómo está en su matrimonio, cómo están los hijos. Esa es la actitud de un siervo. Tenemos que vivir.
Porque yo como pastor no podría estar tranquilo si veo que hay sufrimiento. Cuando yo me convertí al Señor así en el año 81, mi esposa, la siguiente semana, se convirtió, fuimos con mis hijos, pero llegó un momento que mi esposa se puso un poco necia. Y yo decía, pero está viendo que hay cambios ahí. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasó? Un día domingo, después que salimos del culto, llamé al pastor y el pastor inmediatamente llegó a la casa. Y me gustó ese testimonio. Yo aprendí eso. Él está pendiente siempre de las necesidades. Creo que estaba almorzando, dejó de almorzar y fue para vernos a nosotros, para ayudarnos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Nos perdonó y olvidó. Ya no podemos recordar. Aunque el carácter de uno es, yo soy demasiado sensible. Cuando alguien hace algo que a mí no me gusta, se mete conmigo, eso me fastidia, ¿verdad? Que si yo quisiera mandarme a mi lejos, pero digo, el Señor dice, no, tranquilo, que eso sí puede tener que aceptar, ¿no? Pero esa es parte de la vida, ese es el testimonio, ese es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones cuando nosotros nos hemos convertido a creyentes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es el vestido nuevo que cada uno de nosotros hemos recibido cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Porque antes de aceptar a Cristo teníamos el vestido que usábamos en Egipto. Marmolito, lleno de pecado, de suciedad. Y cuando nosotros nos convertimos, recibimos el vestido nuevo. Y ese vestido nuevo está impregnado en ¿qué? En amor. Es la razón porque después que nos hemos convertido, nos amamos unos a otros. Hay personas que son difíciles de amar, pero a veces digo, ¿cómo puedo amar a este hermano? Porque uno ha nacido, ¿no? Es el amor de Dios que está en mi corazón y ese amor lo comparto yo con mis hermanos. Porque hay hermanos que son en verdad, lo digo con toda sinceridad, hay hermanos antipáticos que para uno quisiera quererlos, pero dice, no, ¿qué voy a querer? Pero no, Dios me ama a mí. Como Dios me ama a mí, así yo tengo que amar a mis hermanos, sean bolivianos, sean colombianos. Ese es el amor que nosotros tenemos para uno en nuestro corazón. El 3:16 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Pablo dice que la paz de Dios debe ser la que gobierna. El creyente tiene que ser agradecido, pero ser agradecido no es de gracias Dios, muchas gracias, gracias manito, gracias pastor, no. Ser agradecido a Dios tenemos que vivir respetando los principios que Dios ha creado para nosotros. Tenemos que ser obedientes, porque un desobediente no es agradecido. Yo soy agradecido con Dios, ¿por qué? Porque Él envió a su Hijo a sufrir, a morir. Yo tenía que estar clavado ahí en esas cosas, pero sin embargo Él puso a su Hijo. ¿Y cómo no voy a estar agradecido? Y yo tengo que demostrar mi agradecimiento con mi buen comportamiento, demostrando que soy un cristiano genuino, una persona que ha nacido de nuevo. Esta palabra de ser agradecido se repite en varias partes de la Biblia. Pablo muestra que de todas las personas del mundo, nosotros somos los que mayormente tenemos más razón de estar agradecidos, porque nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, y el día que terminen nuestros días, vamos a vivir eternamente. El creyente no muere, el creyente descansa. La palabra de Cristo muere en abundancia.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Deberíamos exhortarnos cada uno. Deberíamos compartir lo que nosotros hemos aprendido de la Biblia con aquellos hermanos que todavía no tienen esa destreza para poder aprender la Biblia. Nosotros tenemos que acercarnos, ayudarlos para que ellos estén animados y puedan así también aprender como nosotros. Dice, debemos cantar con gracia en nuestros corazones, como hacemos acá en el tiempo de adoración. Cantamos con gracia, cantamos con amor y nos gozamos cuando hay canciones que ponen al Señor en el lugar que a Él le corresponde. Versículo 17. Haced todo en el nombre del Señor Jesús. La obediencia a este mandamiento ennoblece toda la vida. Hacer esto en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, lo hago en el nombre de Jesús. Yo siempre digo que me gusta que me den un abrazo. Pero si ese abrazo no me lo das en el nombre de Jesús, no pasa nada, ¿no? Tienes que dar un abrazo en el nombre de Jesús. Y Dios se va a manifestar en tu vida, en tu corazón, y va a ser un motivo de que tú vas a crecer más en las cosas del Señor. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Gracias a Dios por esta iglesia. Antes esta iglesia no se llenaba, hasta que ocurrió un auge extraordinario que la gente comenzó a venir. Pero ¿qué es lo que ocurría? Mi hermano Diego es un experto en informática. Él puso la dirección de la iglesia en internet y esa es la forma como Dios está utilizando para que muchas personas lleguen aquí. Y si esto ocurriera en el tiempo de Pablo, Pablo estaría como loco, queriendo desaparecernos. Porque estamos creciendo en el Señor. Y los días están mucho mejor por la presencia de cada uno de nuestros hermanos y con la presencia de amigos que nos visitan. Tenemos una visita del pastor, no sé su nombre, yo no vine el jueves, pero él es bien recibido. Ya lo conoce, yo primero por poder. Muchas gracias.